1781, Túpac Katari, a la cabeza de miles de aymaras, cercó la ciudad de La Paz. Túpac Katari, cuyo verdadero nombre era Julián Apaza, reivindicó el aymara como lengua obligatoria y propugnó un gobierno de los propios indios, aunque reconocía la autoridad del rey de España. Túpac Katari, traicionado por sus propios colaboradores, fue descuartizado y al morir dijo: «Volveré y seré millones». A 180 años de su ejecución, comenzó en el altiplano paceño el despertar del catarismo. A finales de 1960, estudiantes aymaras de la provincia Aroma forman en La Paz el grupo de estudios Movimiento 15 de Noviembre, recordando el día de la ejecución de Túpac Katari. Este movimiento, impulsado por Raimundo Tambo, discute y reinterpreta el propio pasado, reflexionando sobre la discriminación que sufren los aymaras en la ciudad. Son jóvenes que no vivieron la Revolución de Abril y son críticos al pacto militar campesino. Tiempo después, forman el movimiento universitario Julián Apaza. Los primeros cataristas fueron influenciados por el indigenismo de Fausto Reynaga y algunos postulados del nacionalismo revolucionario. Entre ellos figura Genaro Flores, quien es nombrado secretario ejecutivo de su comunidad a fines de 1969. Meses más tarde es elegido subcentral de la Huachaca y en 1970 secretario ejecutivo de la Central Provincial de Aroma. La descomposición del pacto militar campesino está en sus inicios. Por un lado, surge el bloque independiente campesino, de poca influencia en las comunidades, pero reconocido por la COP y formado por dirigentes campesinos de izquierda. Por otro lado, nace en febrero de 1971 la Confederación Nacional de Colonizadores, afiliada a la Central Obrera Boliviana. Por último, sin romper todavía con el pacto militar campesino, surge el catarismo que gana influencia organizando campeonatos de fútbol para difundir sus postulados en las comunidades del Altiplano Norte. Barrientos estrella misteriosamente en su helicóptero. Su vicepresidente, Siles Salinas, es derrocado por el general Ovando. La resistencia contra los militares le lleva a Ovando a rodearse de algunos intelectuales de izquierda como Marcelo Quiroga y a decretar la nacionalización de la Gulf Oil. Sin embargo, a nivel del campo, Ovando continúa con la manipulación del pacto militar campesino y se hace proclamar líder del campesinado. En esa época, los principales dirigentes campesinos gozan de un sueldo del Ministerio de Agricultura y cobran comisiones a las comunidades por apoyarles en algunas gestiones. Frente a esta situación, 2.000 campesinos de las provincias Aroma y Loaiza toman la sede de la Federación de Campesinos de La Paz y exigen la convocatoria a Congreso. A Ovando lo reemplaza el triunvirato militar que dura pocas horas. La COP convoca una huelga general y constituye el comando político del pueblo junto a organizaciones de izquierda. El general Juan José Torres asume la presidencia. Torres mantiene el pacto militar campesino y logra un acuerdo con la naciente corriente catarista. Intenta ganarse a los obreros, estatizando Mina Matilde y devolviendo a los mineros los descuentos salariales que les hizo Barrientos. Sin embargo, los obreros no se comprometen con Torres, porque éste no enfrenta a la derecha del ejército. El 19 de enero de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez intenta un golpe fallido en Santa Cruz. 20.000 trabajadores y mineros armados con dinamita ocupan la Plaza Murillo. Genaro Flores es elegido secretario ejecutivo de la Federación Departamental de La Paz, a la que se le añade el nombre de Túpac Katari. En Oruro, los campesinos movilizados toman las oficinas de la Federación, eligen como secretario ejecutivo a Macabeo Chila.
y le llaman a su organización Federación Revolucionaria de Campesinos de Oruro. El 1 de mayo de 1971, el Comando Político del Pueblo da nacimiento a la Asamblea del Pueblo, que es una suerte de parlamento obrero formado por organizaciones sindicales y partidos de izquierda. Los campesinos tienen una pequeña representación en la Asamblea del Pueblo, a través del Bloque Independiente Campesino y la Confederación de Colonizadores. La Asamblea del Pueblo no acepta la participación de la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz porque la consideran ligada a Torres y al Pacto Militar Campesino. El sexto Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia se realiza en Potosí. En su seno hay tres corrientes. Primero, los dirigentes exbarrientistas que defienden el pacto militar campesino y que conspiran junto a Banzer. Segundo, la delegación de la Federación Revolucionaria de Oruro que se oponen públicamente al pacto militar campesino. Y tercero, los cataristas de la Federación de La Paz que defienden a Torres y solo piden la revisión del pacto militar campesino. Genaro Flores es elegido secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia. A los pocos días, la nueva dirección catarista funda el Centro Campesino Tupac Katari para realizar emisiones radiales en Aymara, editar un periódico y formar un mercado campesino. El anunciado golpe de Banzer, que tuvo 3 intentos fallidos en enero, marzo y junio de 1971, llega trágicamente el 21 de agosto, agarrando desarmados a la izquierda y a los sindicatos. En el golpe participa el MNR de Víctor Paz Estenssoro y la Falange Socialista Boliviana. Los golpistas tienen el apoyo de los Estados Unidos y la dictadura brasileña. Banzer desconoce a las direcciones campesinas elegidas en el sexto Congreso Campesino de Potosí y pone en su lugar a dirigentes serviles del Pacto Militar Campesino. Los cataristas prosiguen su labor bajo la dictadura. Utilizan la cobertura del Centro Campesino Tupac Katari para difundir programas radiales en Aymara a través de Radio Méndez. Los programas tienen gran impacto. Más de 10.000 aymaras aportan a 10 bolivianos para adquirir una radio propia campesina. En 1973, el catarismo hace público su primer documento ideológico en una gran concentración en Tiahuanaco. Este manifiesto recoge la frase del Inca Yupanqui: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, y afirma que los quechuas y aymaras son explotados económicamente y oprimidos cultural y políticamente, siendo extranjeros en su propio país. Según el manifiesto de Tiahuanaco, los intentos desarrollistas del agro fracasan porque no se respeta la visión andina del mundo ni se comprende la cultura aymara y quechua. Denuncian a la educación como ajena y señalan que solo busca convertir al indio en una especie de mestizo, sin definición ni personalidad. Manifiestan una gran desconfianza a los partidos de derecha, incluido el MNR, pero igualmente critican a los partidos de izquierda que no admiten al campesinado como el gestor de su propio destino. El manifiesto de Tiahuanaco propone la creación de una organización política propia, que sea dirigida y sustentada por los propios aymaras y quechuas. A la devaluación del peso boliviano se suma el paquete económico del 20 de enero de 1974. 3 días después comienza el bloqueo campesino en el Valle Cochabambino, exigiendo la derogatoria de las medidas económicas. El bloqueo se fortalece día a día, abarcando decenas de miles de campesinos. Banzer decreta el estado de sitio. Los campesinos están dispuestos a negociar, pero piden la presencia del presidente Banzer en la zona. El general Pérez Tapia les comunica a los campesinos que el presidente vendrá hasta el kilómetro 45.
Horas más tarde, 6 tanques y 8 camiones ingresan a la zona de Tolata. Los campesinos los dejan pasar. Nadie escapa. Todos creen que el presidente Banzer viene a dialogar con ellos. Un militar insulta a los campesinos. Una mujer le arroja una piedra. Las metrallas se descargan sobre miles de campesinos indefensos. La misma historia se repite en Epizana, Melga y Suticoyo. El saldo son 80 compañeros muertos y desaparecidos y varios centenares de heridos y presos. En noviembre de 1974, Banzer rompe con el MNR y la Falange, prohíbe los partidos políticos e ilegaliza a los sindicatos, intentando sustituirlos por coordinadores laborales. La dictadura reorganiza el pacto militar campesino. El centro campesino Tupac Katari es ilegalizado, sus programas radiales prohibidos y sus cuentas bancarias bloqueadas. El régimen militar boliviano se desgasta, al igual que las demás dictaduras latinoamericanas. La administración Carter de Norteamérica propicia en Bolivia el primer experimento de una apertura democrática fuertemente controlada y restringida. Desafiando el régimen militar, la proscrita Confederación Nacional Campesina, dirigida por los cataristas, reasume públicamente sus funciones y añade a su sigla el calificativo de Tupac Katari. Para la Navidad de 1977, el gobierno anuncia una amnistía restringida que no beneficia a la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales. El 28 de diciembre, 4 mujeres mineras con sus hijos inician una huelga de hambre en el arzobispado exigiendo amnistía general y restricta, reposición de los trabajadores despedidos, vigencia de los sindicatos, retiro del ejército de las minas. La huelga de hambre se extiende por 21 días y alcanza más de 1000 huelguistas en todo el país. Banzer interviene en la mayoría de los piquetes de huelga de hambre. Sin embargo, el repudio nacional e internacional lo obliga a retroceder. En todo el país se vive una gran alegría por el triunfo de la huelga de hambre. El catarismo se fortalece a nivel sindical, pero a nivel político se divide. Por un lado, aparece el MITCA, que hace énfasis en la lucha racial de los aymaras y quechuas contra los blancos. Por otro lado, surge el MRTK, que sin descuidar el problema cultural, plantea la lucha entre explotados y explotadores. A nivel sindical, el 7º Congreso Nacional Campesino Tupac Katari señala que hay unos cuantos ricos que explotan a aymaras y no aymaras, a quechuas y no quechuas, y plantea la necesidad de cambiar la sociedad de explotación económica y opresión cultural. El candidato de la dictadura banzerista es el ministro del Interior, Juan Pereda Asbun. El MITCA presenta candidatos propios. El MRTK apoya la candidatura de Cile Suazo y entra a la UDP. Para el MRTK, la UDP, aunque no es un frente revolucionario, es la alternativa que puede ganarle al candidato de la dictadura. Los millones y matones de Pereda no contienen el rechazo popular. El fraude electoral no puede ocultar el gran triunfo electoral de la UDP. La Corte Electoral banzerista anula las elecciones. En Coripata, donde ganó la UDP, los campesinos se movilizan y exigen el respeto a la voluntad popular. El gobierno envía una veintena de soldados. Las mujeres, con machetes bajo sus polleras, rodean a los soldados en la plaza del pueblo. Les ruegan que se vayan. Luego, blandiendo sus machetes, intentan desarmarlos. Un soldado muere. El resto son encerrados en la iglesia. El gobierno decide el envío de 500 rangers. Los campesinos coripateños se organizan con todo lo que pueden.
El prefecto del departamento negocia con los campesinos y les asegura que el ejército no entrará violentamente si levantan el bloqueo. Los campesinos se repliegan, pero al día siguiente los Rangers entran sembrando el terror por varias semanas. La UDP no moviliza al pueblo en defensa del voto popular, como lo anunció Siles Suazo. Pereda da un golpe de Estado. Y meses después, Padilla le da otro golpe, convocando a nuevas elecciones para 1979. El MRTK se retira de la UDP denunciando las maniobras de este frente para someter a los cataristas. Los cataristas se fueron aproximando a la COP en la lucha contra la dictadura bancerista. Sin embargo, existían aún algunos obstáculos. Por un lado, los partidos de izquierda representados en la COP no comprendían a los cataristas que hasta hace poco formaron parte del pacto militar campesino. Por otro lado, los cataristas eran temerosos del obrerismo de la COP y de la manipulación de algunos dirigentes cobistas en relación a los campesinos. El 1 de mayo de 1978 se realiza el 5º Congreso de la Central Obrera Boliviana. Una aplastante mayoría aprueba el ingreso de la Confederación Tupac Katari. El máximo organismo de la COP convoca a la unidad de todas las organizaciones campesinas. Entre el 25 y 26 de junio de 1979 se realiza el Congreso de Unidad Campesina. Al evento asisten la Confederación Tupac Katari, la Confederación Independiente de Huaynapaco, que surge del antiguo bloque independiente campesino, y la Federación Julián Apasa, influenciada por el MIR. El sector maoísta de Casiano Amurrio no participa del Congreso de Unidad y apoya la candidatura de Víctor Paz Estenssoro. Las resoluciones más importantes del Congreso son la ruptura del pacto militar campesino y la formación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Genaro Flores es elegido como su secretario ejecutivo. La tesis política que se aprueba marca el inicio de una nueva etapa en la vida del movimiento campesino.